¿Viable o no viable el dedicarse al diseño de la comunicación gráfica en un mundo líquido? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un mundo líquido? Y para entenderlo, desglosaremos dicho concepto. Primero, ¿qué es lo líquido? Y lo líquido, en palabras de Zygmunt Bauman, es aquello que no puede mantener su forma, al contrario de lo sólido y lo gaseoso, claro está. Y ahora, ¿cómo asociamos lo líquido a una sociedad, a un mundo? Para eso tenemos a Bauman, de nuevo explicando este concepto en su libro Vida líquida de 2005. Él encuentra dos conceptos que van de la mano uno con otro. El primero es la vida líquida, definida como aquella clase de vida que tendemos a vivir en una sociedad moderna líquida, una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. Y el segundo concepto es la modernidad líquida, que es aquella que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y rutina determinadas. Y esto nos deja entrever un concepto bastante importante que tiene que ver con los miembros de dicha sociedad moderna líquida, y es la individualidad, porque si bien, a pesar de estar inmersos en una sociedad que avanza poco a poco a velocidad sorprendente, cada uno cuenta con su propia forma de pensar, de ser y de avanzar, lo cual nos hace de cierta forma únicos. Según Bauman, ser individuo significa ser diferente a todos los demás, en el sentido más sencillo de la palabra, pero ahora, ¿qué tan viable y cierto resulta ser individual? Creo que dentro de una sociedad tan cambiante como la nuestra es casi imposible serlo, ya que conforme avanzamos los comportamientos resultan ser parecidos, primero de generación en generación entre familias y después de persona a persona con los diferentes vínculos que se establecen, y en palabras de Bauman, los miembros de dicha sociedad son asombrosamente parecidos, ya que deben seguir la misma estrategia virtual y utilizar señas compartidas. Cosa que veo completamente cierta, porque finalmente, en cierto momento, todos terminamos siendo como todos. Entonces, creo que la oportunidad de ser individuales queda únicamente en el pasado, en un pasado rígido con rutinas claramente establecidas y de cierta forma monótonas. Una sociedad sólida carente de cualquier flexibilidad propuesta en algún momento y que obliga a todos y cada uno de sus miembros a ser únicos. Bajo ese concepto de individualidad, pasamos al concepto de cultura, que como todos conocemos, define un grupo de personas bajo ciertos usos y costumbres. Pero, ¿qué es la cultura híbrida? Primero, ¿qué significa lo híbrido? Para Bauman, la hibridación consiste en una mezcla que tiene la función de la separación. Es una declaración de autonomía, de independencia, con la esperanza de que venga acompañada de soberanía en sus prácticas. Esto es, cuando algo es híbrido tiene ciertas influencias y toma elementos de varias cosas para definir algo completamente nuevo, por decirlo de alguna forma individual, que como ya mencionamos, terminamos siendo individuales como todos. Pero entonces, ¿en dónde entra la cultura? La cultura híbrida para Bauman es un barniz ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Una cultura híbrida ilustra esencialmente la libertad, busca su identidad en el hecho de no pertenecer, en la libertad de desafiar y hacer caso omiso de las fronteras que atan los movimientos y las posibilidades de elección. En conclusión, busca una libertad que una sociedad sólida jamás se la daría. Pero ahora, dentro de este universo de una cultura híbrida tenemos algo sumamente importante que se vincula a la individualidad, que es la identidad. La identidad, para Ricoeur, filósofo y antropólogo francés, es coherencia, consistencia y continuidad, pero la identidad dentro de una cultura híbrida navega entre los extremos de la individualidad intransigente. ¿Qué quiere decir esto? Una individualidad que no acepta comportamientos u opiniones distintas a las de cada uno, esto completamente opuesto a lo planteado por Ricoeur. Además, esta misma identidad dentro de lo híbrido tiene el sentimiento pleno de pertenencia en colectivo, y entonces regresamos a lo planteado en un principio. ¿Cómo ser individual y al mismo tiempo pertenecer a un colectivo, pero al mismo tiempo pertenecer a una sociedad líquida que no tiene una rutina establecida por un tiempo determinado? Y eso nos lleva a pensar en una sociedad de consumo, en donde se satisfacen necesidades, deseos o carencias, de manera que solo se pueda dar pie a nuevas necesidades, deseos y carencias, y esto genera un cierto consumismo, para Bauman una economía de engaño, exceso y desperdicio. Y entonces, pensar en dedicarse a una profesión dentro de una sociedad
sociedad que no tiene un destino claro hacia el que moverse, porque de ser líquida pasará a ser ultralíquida y posteriormente gaseosa. Es difícil, puesto que no tenemos algo fijo, no tenemos algo hacia el cual aferrarse, porque cada minuto surgen cosas nuevas y normalmente así seguirá avanzando dicha sociedad. El diseño gráfico es una actividad antigua, que todos los días debe luchar para adaptarse y hacerse ver dentro de este tipo de sociedad. Pero creo que siempre ha estado inscrita dentro de una sociedad en cierto momento sólida y ahora líquida, y pongo como ejemplo a Coca-Cola, nacida en 1886, que tuvo que adaptarse a los diversos cambios de la sociedad, en primera instancia adaptándose a la época y sobre todo adaptándose a las exigencias de la gente, que fueron tales que la bebida, hasta la fecha, sigue consagrándose como el refresco más querido a nivel mundial, el más gustado y el que tiene el mayor número de ventas, pasando por diferentes tipos de publicidad, para de esa manera adaptarse a dichas exigencias, llegando a la actualidad y de la misma manera adaptándose y sobreviviendo. Creo que al dedicarse al diseño de la comunicación gráfica dentro de un mundo líquido, cambiante y etéreo, resulta viable en cuestión de trabajarse poco a poco evaluando toda posibilidad y el entorno descrito de acuerdo al trabajo realizado, pero en donde también debe cuidarse la temporalidad de lo creado, y que, a pesar de vivir en una sociedad posmoderna líquida, con riesgo a convertirse en una sociedad gaseosa, se debe de cuidar en ese aspecto y debatirse entre lo moderno y una actualización constante de lo creado, evaluando los cambios constantes de esta sociedad que se esfuma poco a poco.